Hemos creado un medio donde el centro eres tú. Con sentidos, cerrando brechas, abriendo oportunidades para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Una campaña realizada por la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad de la Presidencia de la República de Colombia con el apoyo de Humanity and Inclusion y financiada por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Hola, bienvenidos a esta tercera charla, nuestro tercer encuentro que lidera la estrategia Consentidos de la Consejería Presidencial en alianza con Humanity Inclusion y financiado por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Esos espacios han sido muy enriquecedores, nos han nutrido mucho, a ustedes y a nosotros también. El tema de hoy es muy interesante. Estamos con Claudia Camacho, terapeuta ocupacional, quien nos va a hablar sobre tres conceptos supremamente importantes que son el tiempo, la salud y la organización. El cuidado de la salud a través de la organización del tiempo, que en esos tiempos de confinamiento y aislamiento social por el COVID-19 han trastocado la rutina, nos ha tocado reorganizarnos, reacomodarnos, tanto a nivel familiar como personal. En ese espacio, ella nos estará conversando de estrategias, pautas que podemos tener en cuenta para aplicar en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. El día de hoy yo también los voy a estar acompañando, Diana Alfaro, neuropsicóloga. Hola, Claudia. Hola, Diana, ¿cómo estás? Sí, pues para este encuentro, gracias por invitarme, tenemos algo muy importante, es que queremos enfocarnos en qué sucede con las personas en situación de discapacidad, sus cuidadores y sus familias en esta época de COVID, ¿sí? Han habido muchas situaciones que nos han afectado nuestras rutinas, tenemos nuevos retos, nuevas formas de hacer nuestras actividades y esto nos ha permitido generar y ser entes de cambio. Por eso queremos tocar este tema que creo que es demasiado importante y que creo que nos corresponde a todos. Para esto hemos pensado que se va a desarrollar en 6 puntos. Haremos como una breve introducción donde utilizaremos conceptos que debemos tener en cuenta para que sea más comprensible esto que estamos dialogando, que sea más entretenido para todos y que todos podamos comprender a qué le estamos apuntando el día de hoy. Queremos que reconozcamos también qué es un hábito, qué es una rutina, cómo podemos tenerlos en cuenta actualmente para estos cambios que estamos generando, darles pasos a los manejos del tiempo para que estos días podamos generar nuevas empatías y buenas relaciones con los otros. Hablaremos también de lo que son los roles ocupacionales que han generado ciertas controversias de yo ser mamá de hogar y permanecer mucho tiempo, digamos, en casa, pero mi esposo o mi pareja está trabajando y ahora también está en casa y cómo asumir esos nuevos roles. Y también hacer esta transición a los procesos de habituación en este momento que estamos en el COVID, ¿sí? Finalmente, pues queremos dar unas estrategias, una serie de herramientas que ustedes puedan utilizar y que nos permitan llevar a cabo una buena distribución del tiempo. Entonces vamos a comenzar. Quiero empezar llevando primero el reconocimiento de algunos conceptos que nos permitirán abordar esta charla con herramientas iniciales para comprender y llevar el quehacer a cada una de estas casas. Lo primero que tenemos que reconocer es que las rutinas son una serie de actividades que se desarrollan en un día a día de manera continua y de manera constante y se repiten. Sí, estas actividades pueden ser determinadas desde actividades de autocuidado, actividades de tiempo libre, actividades de ocio, actividades de productividad que son el trabajo o el estudio en el caso de los niños y las actividades del descanso y el sueño, que juegan un papel supremamente importante en este momento. Los hábitos, por otro lado, son ciertas actividades que nosotros realizamos después de un tiempo. Muchos expertos dicen que son después de 26 días, otros dicen que son después de un mes, 30 días, donde nosotros ya generamos un hábito, porque esas actividades ya se nos vuelven tan repetidas y tan comunes que se vuelven automáticas, ¿sí? Esto nos permite a nosotros, teniendo el hábito y la rutina organizada, nos permite a nosotros generar un manejo del tiempo.
hacer un esquema de qué es lo que voy a hacer durante el día para poder desarrollar todas las actividades que tengo planeadas, más las que no tengo planeadas, y poder disfrutar también de mi familia, poder disfrutar también de mis amigos o incluso tiempo para mí, ¿sí? Pasamos a eso y genera un cambio, por ejemplo, ahora que estamos en el COVID, y nos pasa el proceso de habituación, que es poder generar cambios y adaptarnos nuevamente a lo que está pasando en el día a día y poder crear nuevos procesos y nuevas intervenciones en el acompañamiento. Sabemos que, por ejemplo, en este momento, las personas en situación de discapacidad que estaban, digamos, teniendo nuevos procesos o que tenían unos procesos ya acomodados, como salir a caminar al parque o disfrutar con los amigos unos días determinados, porque también es un ente social. Esto les ha cambiado. La habituación juega un papel importantísimo para poder crear nuevos hábitos y nuevas rutinas sin generar estos procesos de angustia, procesos de temor al que pasará mañana, porque nos permite a nosotros también organizarnos de tal manera de que podamos generar y crear nuevos espacios o nuevos roles o nuevas funciones o nuevas actividades y regenerar esto que nos está pasando ahora y convertirlo en algo positivo, en crear cosas a favor de nuestro entorno, de nuestra sociedad, pero también de nuestra familia, que son supremamente importantes. Teniendo en cuenta esto, los roles ocupacionales nos han cambiado. Ya dejamos de ser no solamente estudiantes, trabajadores, cuidadores, sino que ya todos somos parte de un rol que se ha ido delegando a una sola persona generalmente, pero que ahora todos podemos ser parte, y es el rol del cuidado del hogar. ¿Sí? Lo que nosotros antes llamábamos el ser ama de casa, que nos permite a todos en este momento poder compartir y poder desarrollar ciertas relaciones con el otro, ¿sí? Después de tener estos conceptos claros, quiero que pasemos a poder desarrollar cómo esto puede influir en nuestro proceso de salud, en nuestro proceso fisiológico, en nuestro proceso de sueño, pero también empezarlo desde un proceso de las edades tempranas, porque el desarrollo del hábito y la rutina también se desarrollan desde edades muy tempranas hasta edades más grandes en el ciclo vital. ¿Verdad, Diana? Sí, Claudita, en eso tienes razón. Es el desarrollo de los hábitos se organiza a muy temprana edad. A los 5 años los niños ya pueden tener sus hábitos muy organizados para poderse planear, estructurar en cuanto a tiempo en sus funciones que tienen cuando son pequeños. Y si eso queda bien consolidado y organizado antes de los 5 años, más adelante ese desarrollo, para el desarrollo de las tareas, se va a convertir en lo que ahora de adultos y durante la adolescencia también se desarrolla, llamamos las funciones ejecutivas, que se organizan en el lóbulo frontal, que es la capacidad, son varias funciones importantes que me ayudan a ejecutar cualquier tarea, a que yo quiera. Pero para poder tener una muy buena ejecución, necesito de varios procesos, que son la motivación, la iniciativa, la flexibilidad, la planeación, la memoria de trabajo, que es importante. Por ejemplo, la motivación, enseñarle desde pequeño a un chiquito, para que uno también de adulto lo logre hacer, a motivarse por lo que le gusta, pero también por lo que no le gusta, ¿sí? Es muy importante aprender a motivarse por lo que a uno no le gusta. Hay cosas del trabajo que a uno no le gusta, no está de acuerdo, pero hay que hacerlas, ¿sí? La iniciativa, tomar la iniciativa para resolver un problema, poder ser muy recursivos. Hay niños que a veces tienden a ser un poco pasivos, hay que resolverles. Fomentar la iniciativa es importante. La flexibilidad cognitiva, que es el proceso que yo tengo para resolver de muchas formas un mismo problema. Lo que uno coloquialmente llamaría es que es muy terco. No, no es que sea terco, es inflexible. Entonces le cuesta trabajo salir de una forma para buscar otras alternativas, ¿sí? Y eso genera también ansiedad, genera angustia. Entonces la flexibilidad también es supremamente importante. La memoria de trabajo, entonces, ay, ahora puede pasar mucho porque tiene muchas cosas en la cabeza, llevo el teléfono, me abrí la nevera, saqué otra cosa, llegué a donde tenía que llegar, al estudio, no tengo ni dónde dejar el teléfono, me toca volver a buscarlo por toda la casa, ¿sí? Memoria de trabajo. Esos procesos hacen que una persona pueda planear también secuencialmente, anticipándose
para que pueda llegar a una meta. Las mismas funciones que se ponen en el ejercicio para que un niño aliste la maleta, se ponen en función en un adulto para que organice su proyecto de vida. Son las mismas, cambia la complejidad de la tarea, ¿sí? Pero se pueden empezar a trabajar desde, como tú dices, Claudita, desde edades muy pequeñas, y ahora de adultos también nos tocó poner a trabajar todas las funciones ejecutivas hasta el 150%, porque es que esa situación realmente lo amerita, y en la tarea de los cuidadores que dan un 200% de cada uno, pues favorecería mucho que estas funciones pudieran ayudar a que las tareas se realizaran de manera más diligente también, y que les quedara sobre todo tiempo para ellos, que es de lo que tú hablarás más adelante, que es el autocuidado. Sí, total. Sí, es claro también que debemos entender que así como tenemos un proceso de ciclo vital, donde nosotros desde muy pequeños aprendemos a regular ciertas situaciones de la vida, también tenemos las formas para aceptar o adecuarnos a los nuevos cambios que presentamos, ¿sí? Las personas adultas, los adultos mayores, los niños y los adultos con discapacidad asumimos las cosas de manera diferente. Tomamos un hábito y una rutina de una manera que nos permita tener un equilibrio, tener una buena relación con el otro, pero también que nos deje a nosotros tranquilos con lo que vamos a desarrollar. Por eso es importante siempre cuando tenemos un tiempo y tenemos unas actividades que desarrollamos en el día, ponerles unos horarios y unas organizaciones para que nuestro espacio también mental y emocional tenga un descanso, por así decirlo, y que pueda generar muchos patrones en los que se sienta organizado, se sienta también realizado, se sienta idealizado, pero también pueda generar proyectos, que esto nos permite a nosotros ir fomentando, ir organizando, ir desarrollando, ir complementando y asimismo ir creciendo. Porque a medida que nosotros vamos creciendo con los hábitos y las rutinas, que ustedes ven, entre más niños somos, pues más tiempo nos tomamos con una actividad rutinaria. Entre más adultos o más grandecitos nos vayamos convirtiendo, pues nuestras actividades rutinarias o nuestras actividades de la vida diaria, que en este momento ya se volverían un hábito, ya pasan a formar tiempos mucho más cortos, ¿sí? Ahora que estamos en el COVID, hay que reconocer, y creo que es uno de los factores más importantes que tenemos, es que estamos en los mismos espacios. La persona que se iba a trabajar, la persona que se iba a estudiar, la persona que se quedaba en casa, ahora están todos en el mismo espacio, compartiendo los tiempos, compartiendo las actividades y los momentos en los que se están viviendo. Incluso en muchos momentos también se comparten las sensaciones, ¿sí? De, digamos, aburrimiento, estrés, fatiga, cansancio, que también hacen que todo se vuelva un mismo núcleo, un mismo grupo de trabajo, ¿sí? Y esta cantidad de personas que participan en las actividades pueden hacer todo o más fácil o un poco más difícil de lo que habitualmente sucedía. Y por eso para nosotros cuando hablamos ahora de los conceptos era muy importante tocar el tema de los roles, porque asumimos roles en ciertos horarios del día y los mantenemos durante ese tiempo porque también reconocemos y somos conocedores de que en este momento no estamos de paseo, estamos trabajando muchos, otros estamos buscando formas de trabajo, otros todavía seguimos con nuestro rol de cuidador, con nuestro rol de mamá, con nuestro rol de papá. Incluso los niños han tomado un rol muy importante en este proceso y creo que eso hay que tenerlo en cuenta para hacer una buena habituación y no generar una sensación de caos, ¿sí? Sino que esta sensación de cambios que tenemos podamos buscarle un nuevo rol, buscarle una nueva función para que esto nos lleve a un nuevo quehacer ocupacional. Por eso es importante, Diana, que tengamos en cuenta los cambios abruptos en la rutina. Nuestros chicos, y lo hablo sobre todo, nosotros los adultos somos un poco más sencillos y mucho más fáciles para comprender un cambio de rutina. A veces nos cuesta, a veces no nos cuesta, pero lo que son los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad tienden a ser un poco más estrictos en su rutina y generar un cambio abrupto también les puede generar a ellos una sensación de angustia, ¿sí? Y eso nos puede a nosotros también, digamos, jugar en contra o jugar a favor, porque esto es una nueva forma de aprender, ¿sí? Pero también tenemos que enseñarle a los chicos y a las personas adultas, hablo de los adultos mayores, que esto es un momento de cambio, es un momento de transición y que nos va
si nos organizamos nuevamente, porque los hábitos y las rutinas no son estrictamente para desarrollar siempre, sino que tienen forma, tienen cambios, se pueden elongar, pueden flexibilizarse y eso también nos puede permitir a nosotros ir dialogando con ellos y permearles a ellos que los cambios también son favorables. Ahora los tiempos han cambiado, las funciones han cambiado, la sensación de aislamiento es muy fuerte y también eso hace que haya unos días que queramos cumplir una rutina, como haya días que no queramos cumplir una rutina, y que nos permita a nosotros también ser flexibles ante esa situación, lo que tú decías de la flexibilidad cognitiva, respecto a poder decir, sí, hoy estoy en disposición o no, hoy no estoy en disposición, pero tengo estas tareas por cumplir que hacen parte de la rutina, que puedo hacerlas un poquito más tarde o un poquito más temprano o poderlas aplazar para otro día, que también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Tenemos un conjunto de relaciones que hacen nuestros roles. Tenemos el rol de mamá, tenemos el rol de papá, tenemos el rol de hijo, tenemos el rol de abuelo, de tío, incluso de hermano, y estamos jugando esos roles completamente estructurados en este momento que nos han permitido, de cierta manera, reorganizar las funciones que tenemos y poder establecer nuevos parámetros de trabajo. Para eso, nosotros tenemos en cuenta y que es muy importante reconocer que el tiempo y el manejo del tiempo nos ayuda a nosotros a ubicarnos eficazmente en dónde estamos parados, qué vamos a hacer en una determinada hora, qué vamos a hacer en un determinado tiempo y cómo nos vamos a organizar en el transcurso tanto de la semana como de los días como del mes, ¿sí? Como lo que nos ha sucedido ahora que nos prolongan y nos prolongan el aislamiento, que decimos, no, ya terminó el aislamiento, ahora vamos a hacer esto, vamos a poder ir a comer a Otros un 15. restaurante, exacto, y ya después nos cambian y nos dicen, no, mire, ya son 10 días más, ¿sí? Y siempre estamos con esa zozobra de saber si vamos a ir, si vamos a salir ya, si ya vamos a empezar el aislamiento inteligente o si todavía vamos a estar en el aislamiento obligatorio y ya nos teníamos programados para cuando nos dejaran el aislamiento inteligente, ¿qué íbamos a hacer? Si ya íbamos a salir a trabajar, si ya íbamos a volver al colegio y cuando no, volver a cambiar la rutina. ¿Sí? Entonces sí es importante que cuando nosotros manejemos el tiempo y cuando nosotros reestructuremos esto a partir de los cambios, siempre lo tengamos como una actitud positiva. A veces no es fácil, Diana, a veces es muy difícil poder contar con que yo ya quería salir, yo ya podía, este pico y cédula es un poco complejo a veces, y sobre todo para los niños y las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores que los estamos cuidando tanto porque pues en realidad son las personas más vulnerables en este momento y que tenemos que cuidarlas. Y tener, por ejemplo, el rol de cuidador de una persona en situación de discapacidad o de un niño y tener que tener el doble de cuidado si tenemos que salir, por ejemplo, a mercar, si tenemos que salir, por ejemplo, a pagar algo, a ir al banco y regresar y tener el doble de cuidado, pues para nosotros implica unas condiciones. Incluso si nos damos cuenta ahora, el tiempo nos ha modificado. Lo que nos gastábamos, por ejemplo, yendo a mercar, que digamos nos gastábamos 1 o 2 horas, ahora tenemos que pensarnos en que nos vamos a gastar 4 o 3 horas para mercar porque también tenemos que hacer la fila, tenemos que esperar a que hagan toda la higienización, a que salgan las personas que ya están adentro, y lo mismo sucede con todas las otras actividades que tenemos por fuera. No, Sin Claudita, y embargo, súmale a arreglar el mercado. Eso cambió claro, un montón. muchísimo. Eso, Desinfectar cada producto, bueno, todo lo que implica. sí, eso nos ha modificado mucho y eso también tiene que estar en la rutina. ¿Sí? Porque esas son planeaciones que nosotros, digamos, tenemos cada 15 días, cada semana o cada mes y tenemos que contemplar el tiempo que vamos a gastar yendo a mercar, yendo a comprar los alimentos, pero también cuánto tiempo me voy a gastar cuando llego a casa, primero sacando las cosas del carrito del mercado o sacando las cosas de donde las haya traído, colocarlas en un sitio seguro y luego llevarlas a la cocina o al patio o al lavadero a tener que higienizarlas. Y eso hace parte de los tiempos que nosotros utilizamos y por eso para nosotros siempre ese tiempo es supremamente importante, porque tenemos que dedicarlo, tenemos que organizarlo, pero queremos cumplir también con todas las funciones que tenemos y con todas las funciones que teníamos, ¿sí? Porque nosotros veníamos de ser trabajadores,
digamos, en una empresa o en un lugar específico, y estamos en casa, tenemos que cumplir también con eso, descansar, pero queremos jugar con nuestros hijos, pero tenemos que cuidar a alguien, pero tenemos que ir a mercar, y eso nos genera a nosotros que si no manejamos el tiempo, lo que vamos a hacer es generar dos niveles. Subir la ansiedad y el estrés y disminuir el nivel de satisfacción. Y cuando nosotros disminuimos el nivel de satisfacción, nuestra calidad de vida también decrece, también disminuye fuertemente. ¿Sí? Dianis, yo quisiera que de pronto tú manejas un poco más este tema sobre cómo distribuimos actualmente el tiempo y las actividades. Claudia, yo había pensado, en lo que hemos, en los ejercicios que hemos hecho nosotros para el manejo del tiempo, contemplamos 5 actividades súper importantes a las cuales hay que dedicarle tiempo dentro de la semana. Y serían las actividades de descansar y dormir, que ahora vamos a hablar un poco más a profundidad del sueño y dificultades de sueño que son muy importantes de atender, la alimentación, el estudio o el trabajo o el proyecto de vida que cada persona tenga, el tiempo que le dedique, el deporte y el ocio o la distracción. Esos 5 elementos son supremamente importantes y hay que dedicarles tiempo de una manera muy equitativa, sin que la balanza se nos vaya como a desajustar más a uno que en otro. Hay un ejercicio que a mí me encantaba hacer con los adolescentes, y es que pusieran esos 5 ítems a un ladito, y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y por día escribieran cuántas horas al día le dedican a cada actividad. Además que así aprovechábamos para trabajar a automonitoreo. Como yo hago un proceso, me doy cuenta en qué estoy fallando y propongo cómo lo puedo mejorar. Y en los adolescentes era muy, muy chévere porque ellos cuando terminaban su horario y se daban cuenta que le dedicaban 5 horas al estudio y como 50 a la semana al juego, ocio, distracción, decían, uy, pero esto, ya entiendo por qué no me rinde en el colegio. Entonces, esta concientización y sensibilización es importante. Yo creo que ahora, en esta situación en la vida adulta en la que estamos, se equipara un poco más el tiempo y creo que saldrían muchas horas a lo que es trabajo, estudio ahora virtual es muy complejo, más horas al trabajo y obligaciones que al ocio, al descanso, incluso a la distracción. Sería importante invitarlos a hacer este ejercicio cada uno, cómo lo está haciendo, para empezar a generar propuestas en donde se puede equilibrar un poco, pensando también sobre todo en lo importante que es la salud y el bienestar del cuidador. Sí, es cierto. Sí, y tenemos que tener en cuenta ahora, Dianis, cuando decías de manejar el tiempo y hacer como un checklist, digámoslo así, de que podemos adicionar nuevas actividades. ¿Sí? Este momento de estar en casa también nos ha dado unas nuevas formas y unos nuevos espacios donde podemos mirar nuestras potencialidades, ¿sí? Mirar las habilidades que tenemos, todas las potencialidades que tenemos, pero también todo lo que tenemos por aprender y que lo podemos hacer desde casa también, ¿sí? Desde un sitio seguro. Sí es importante reconocer en este momento que tanto los niños como las personas en situación de discapacidad y los adultos pueden aportar un granito de arena en ayuda en el desarrollo de todas las actividades que se encuentran en casa, obviamente teniendo en cuenta las edades de los chicos, teniendo en cuenta las edades de los adultos mayores, pero también teniendo en cuenta esas capacidades que ellos tienen, dependiendo de esa edad, dependiendo de todo el desarrollo que han tenido durante este tiempo, pero también llevarlos a que participen, ¿sí? Invitarlos a que participen, a que hagan las actividades de manera divertida, ¿sí? No siempre tiene que ser una actividad que sea, digámoslo, peligrosa. Por ejemplo, hay chicos que quieren ayudar en casa a cocinar, ¿sí? Pero es una actividad peligrosa que puede, dependiendo de la edad, puede hacer o no puede hacer, pero también pueden ayudar en otras acciones, pueden ayudar en otros momentos, en otras situaciones, en otras circunstancias, y es importante resaltar esas potencialidades y esos intereses que ellos tienen para que ellos mismos puedan reconocer que hay un nuevo aprendizaje allí, que hay una nueva situación, pero también minimizar esa sensación de aislamiento, esa sensación en este momento que tenemos de
de frustración y de enojo, digámoslo así de cierta manera en muchas ocasiones, porque no puedo salir a jugar con mis amigos o no puedo relacionarme con el otro, que también es extremadamente importante porque somos seres sociales, ¿sí? Y esto nos permite a nosotros promover herramientas que aporten sensaciones de satisfacción en un quehacer cotidiano, que nos aporten a ayudar a mamá, a papá, a la abuela, al tío que nos está cuidando, pero también que nos dé a nosotros una autonomía, una independencia, porque también es importante que nos sintamos autónomos, independientes, seguros, capaces, que a pesar de las circunstancias y a pesar de este nuevo reto, porque en realidad es un reto, podamos generar un enorme proceso de autoestima y autosatisfacción, ¿sí? Porque esto nos permite a nosotros generar nuevos cambios, pero también construir nuevos aprendizajes, ¿sí? Dianis, ¿tú qué opinas de cuando hablamos de administrar las actividades y los tiempos? ¿Cómo administrarlas de una manera sana? Claudita, creo que lo que tú dices es supremamente como un hilo conductor que debe ser transversal y es ponerle un poco la diversión a cada actividad. ¿Sí? Es decir, si tendiendo la cama o una guerra de almohadas, pues chévere, 5 minuticos y vuelve uno otra vez, sigue como con toda la rutina. Sí, sacarle un poquito el factor sorpresa, de repente alguna actividad que antes era muy rutinaria, cotidiana por el afán del día a día, pero comenzamos a ver un espacio confinados. Creo que ese factor puede ser un matiz interesante que se puede poner eventualmente, no siempre, pero esa flexibilidad de repente para hacer las cosas un día distinto con la persona con que estamos también sería importante. Y definitivamente organizarlo en prioridades, el dormir, la alimentación son fundamentales, es decir, esto creo que no es negociable y eso hay que trabajarlo mucho porque ahora hay muchas personas que antes salían de sus oficinas a las 5 y ahora están en teletrabajo 10 11 de la noche, un domingo y todavía están trabajando. Entonces creo que esos excesos, un poco en los límites, eh, eh, no favorecen el bienestar individual y también colectivo, porque si una persona se empieza a irritar, se estresa, no descansa bien, pues empieza también un poco a tocar a la familia o a las personas con las que estén. Sí, es cierto, es muy cierto que hay que tener un equilibrio entre lo que es el trabajo o el estudio, dependiendo pues en donde nos paremos, en los quehaceres también hay que tener un equilibrio, las actividades de ocio, de juego, de esparcimiento juegan un papel importantísimo en este momento, que pareciera ser muy complejo, pero que por salud deben generarse, porque también las dimensiones en las que nosotros nos movemos dentro de 3 esferas importantes, que son la persona, el entorno y nuestro ser, pues hace que nosotros participemos con calidad, que tengamos una diversidad de ocupaciones y que estos vínculos se fortalezcan y que realmente puedan generar cambios, puedan generar procesos, puedan generar una participación social. Sí es importante que nosotros en este momento tengamos que reconocer que las exigencias como adultos ahora están muy grandes, ¿sí? Y que son realmente, digamos, no, las sobredimensionamos, yo creo, están sobredimensionadas en relación a la participación con todo lo que tiene que ver con el trabajo, cumplir con lo que somos como familia también, y que tratando de cumplir con esas responsabilidades que para nosotros son una gran carga, digámoslo, tener que trabajar y tener que disminuir nuestro tiempo de juego, porque ahora, como tú lo decías, ahora trabajábamos 8 horas, ahora trabajamos 10, 12 horas, pues obviamente tenemos que disminuirle tiempo a algo. Y siempre como seres responsables de disminuimos el tiempo a autocuidarnos, a querernos a nosotros mismos, pero también al juego, a la diversión, incluso al descanso. En este momento estamos durmiendo menos, estamos de pronto muchas personas dirán, y puede que sea así, o puede que también tengamos personas muy juiciosas y muy cuidadosas en cuanto a que, bueno, hoy puede que me bañe, de pronto hoy no, ¿sí? Porque también nos pasa, como estamos todo el día en casa, como estamos todo el día ocupados en función de que me levanté, trabajé, el desayuno, los niños, mi abuelo, cualquier cosa, pues obviamente estas actividades de autocuidado tienden a desplazarse. Sí, no, me baño en la noche y luego sigo trabajando 10, 12 horas, llega la noche, estoy muy cansado, no más vale mañana.
¿sí? Entonces también es importante que esto que nosotros hacemos en el diario vivir pueda tener un equilibrio y que todo eso que nosotros tenemos de autocuidado, todo lo que tenemos de trabajo, todo lo que tenemos de ocio, esparcimiento, tiempo libre, descanso, tengan un equilibrio día a día, ¿sí? Por eso hablamos de rutinas, porque deben cumplir, digámoslo, con lo básico, pero también pensando en que hay una salud de por medio, pensando de que hay un bienestar de por medio, ¿sí? De que debemos cumplir con todo, pero también que podemos y debemos también asegurarnos de que nosotros estemos a salvo, que estemos sanos, pero que también tengamos un nivel de satisfacción, ¿sí? Sé que tú puedes ampliarme un poco más sobre esto que es tan importante en el buen ejercicio del sueño, porque hablamos de que el descanso es supremamente importante porque esto nos da energía para asumir el siguiente día, pero también energía para asumir toda la semana, incluso todo el mes y las situaciones de estrés en las que estamos en este momento. Sí, Claudia, el mal dormir es un síntoma que tenemos que verlo con lupa, es muy importante. Por lo general se debe a situaciones somáticas, psíquicas o sociales. La prevalencia de las dificultades del sueño, digamos que por lo general no aparecen la semana pasada. Se pueden acentuar por la situación de confinamiento, pero generalmente en un alto porcentaje venían ya corriendo de tiempo atrás porque vienen a lo largo de la vida, ¿sí? Y la falta de sueño o los trastornos del sueño, dificultades para dormir, me pueden ocasionar, me pueden generar dificultades que me aumenten la morbilidad. Estoy hablando de salud, estamos hablando de, me pueden acarrear dificultades incluso cardiovasculares, dificultades gastrointestinales, irritabilidad, cambios de comportamiento. Es decir, me toca muchas esferas porque el sueño es un momento de recarga, de organización, de oxigenación, donde todo el cuerpo también se descansa, pero en ese descanso también hay un alto trabajo para poderse organizar nuevamente. En el sueño es importante tener en cuenta que hablamos de dos fases durante el sueño. Digamos que eh, cada uno en la noche sabe que hay momentos donde se mueve, se acomoda, se voltea. Es una fase de sueño un poco superficial. Esos dos ciclos, cada uno dura más o menos 100 minutos, para que tengamos como una idea. Son dos ciclos, REM y no REM se llaman, pero en uno se puede mover, se acomoda, es un sueño más superficial, por cualquier ruido uno se despierta, pero se despierta consciente, sabe dónde está, qué pasó. En la otra fase, el sueño es muy profundo y aparece la atonía muscular, uno no se mueve, el cuerpo está completamente relajado y ahí es donde aparecen también un poco los sueños. Afortunadamente uno no se mueve mientras sueños, sería peligroso. Em, y estos cambios de ciclo durante la noche más o menos ocurren en su normalidad entre 6 y 7 cambios de ciclo en la noche. En los niños, por ejemplo, un poco del sueño en diferentes edades, en los recién nacidos, el índice de sueño está bien que sea el 50%, ¿sí? Duermen casi la mitad del tiempo, es lo que un bebé necesita. Ya un niño más o menos hasta los 5 años duermen 10 horas, 12 horas y hacen siestica después del mediodía. En personas jóvenes y adultas jóvenes y adultos, el tiempo de sueño de 6 a 8 horas está bien. Y en los adultos mayores, estos tiempos van por lo general tendiendo a disminuir, sobre todo las fases profundas del sueño. Son más corticas y menos profundas, ¿sí? Hay unos mecanismos que tenemos que también tener en cuenta que hacen que podamos tener un buen sueño. Uno de los mecanismos es la recarga durante el día de toda la actividad que vamos realizando para que se pueda acumular el sueño en la noche, ¿sí? Hay otro mecanismo que tiene que ver con la luz del día. Entonces, cuando son más o menos las 6 de la tarde, empieza a bajar el sol, el cerebro cuando ve que la luz se va y aparece la noche, empieza a decir, bueno, yo me voy desconectando, es hora de descansar, yo me voy apagando, ya como que nos vamos a dormir, y eso lo llamamos garcear, vayas a garcear. Entonces ustedes han visto las garzas que a las 6 de la tarde se van, levantan su patica y se acuestan a dormir. No ve pasar la lora, las golondrinas, a las 5, 5 y media por tarde se van a dormir, porque es el efecto que ocasiona el cambio de la luz y con la oscuridad aparece la producción de la melatonina, que es la sustancia que nos ayuda a inducir un buen sueño.
También muy importante porque regula la producción de ciertas hormonas como la del crecimiento de los niños, de ahí tan importante el sueño en los pequeños, y la prolactina, donde las mujeres que están amamantando también necesitan dormir porque es donde producen la leche, ¿sí? Y otras hormonas importantes que nos ayudan al funcionamiento en otras funciones. Entonces, pero con la luz eléctrica, el ser humano dañó un poco este equilibrio. Además que hay personas que justo antes de dormir, por lo general, o duermen con televisión, o están en contacto con equipos eléctricos, entonces tienen el cerebro supremamente activo y él necesita un tiempo para poderse organizar y descansar. Estudiar en la noche, trabajar tarde en la noche, estamos cansados, ya el cerebro ha tenido un agotamiento, una carga física de todo el día. Hay estudios que confirman que es mucho mejor hacerlo en el día. El nivel de registro de memoria, de almacenamiento de información es mucho mejor en la mañana que en la noche. Así tomemos café, Coca-Cola, que da una falsa sensación de atención, los niveles no van a ser los mismos, ¿sí? Y el mecanismo, lo que nos falta es el que ayuda a que esos ciclos en la noche, de las dos fases que les conté, se puedan hacer de la manera adecuada en el tránsito de cada uno durante la noche. Cuando eso no ocurre o no funciona bien, vienen los trastornos del sueño. Tocaremos algunos más comunes, como por ejemplo el insomnio, la falta de sueño. Pero hay que estar muy atentos si la falta de sueño me aparece al iniciar el sueño, o lo que me cuesta trabajo es mantenerme dormido, o lo que me cuesta trabajo es finalizar ese sueño. Hay otras dificultades como el exceso de sueño, donde ahí está entre unas categorías la apnea del sueño, la hipopnea. Son las personas que tienen cese respiratorio durante la noche, paran un poco ese ciclo respiratorio, aparecen los ronquidos, a veces bufidos, a veces jadeos, ¿sí? Están también para cuidadores que trabajan en turnos, enfermeras, personas que hacen turnos de pronto cuidando a las personas que tienen a cargo. La mala adaptación a el trabajo por turnos del sueño. Este se puede presentar al inicio de ese trabajo o después de llevar muchos años. Empieza a aparecer con irritabilidad, fatiga, falta de memoria, dificultades para dormir. Aparece también incluso el estreñimiento. Aparecen otras complicaciones que van un poco alrededor de estas dificultades del sueño, que nos parece muy importante si aparecen atender las pesadillas, los terrores nocturnos o el sonambulismo. Son situaciones que debemos atender oportunamente con el especialista porque si nos pueden acarrear dificultades a nivel orgánico posteriores. Y el dormir es supremamente importante dentro de las funciones de autocuidado que tú has mencionado, Claudia. Sí, sí, es supremamente importante, no solamente porque estos ciclos del sueño, ahora que estamos en casa, sí, no sé si lo has notado, no sé si nos pasa a muchos, estos ciclos del sueño se han ido corriendo en el tiempo. Personas que nos acostábamos mucho más temprano, por ejemplo, los niños que estaban acostumbrados a acostar de 7, 8 de la noche porque tenían que madrugar al colegio, ya se acuestan un poco más tarde y también afecta su hormona de crecimiento, afecta también sus procesos de pensamiento, en cómo se disponen para el día, en que también, obviamente, y lo digo por etapas del ciclo vital, por ejemplo, en los niños, si yo me acuesto más tarde, pues tiendo a levantarme mucho más tarde, lo mismo nos pasa a los adultos, pero en la cuestión, por ejemplo, de los adultos mayores pasa lo contrario. Tiendo a acostarme mucho más tarde, pero me levanto mucho más temprano, ¿sí? Y esto también genera, por ejemplo, en el adulto mayor, pensándolo en ellos, ¿cuánto tiempo voy a estar despierto? ¿Sí? Y aparece lo que tú decías, digamos, los microsueños o lo que le pasa a las mini siestas que hacen los adultos mayores, incluso los niños cuando se acuestan tan tarde y tienen que levantarse temprano ahora que estamos con las clases virtuales, pues necesitamos recuperarnos y el mejor recuperador es el sueño. ¿Sí? Nos brinda muchas herramientas para poder estar en un sistema de alerta, de poder desarrollar unas actividades con una mejor carga energética y que nuestros procesamientos de cognitivos, digámoslo así, o del pensamiento también empiecen a generar nuevas ideas o que digan, no, este día hoy me siento muy cansado, no me fluye nada, no sé qué voy a hacer en el trabajo, me están pidiendo un informe o no sé qué voy a hacer, por ejemplo, con la persona que estoy cuidando.
pensémoslo en una persona que dependa, que sea completamente dependiente, y que yo me acosté tarde, me levanté temprano porque tengo que cumplir con unas funciones de cuidador, pero no tengo la suficiente energía para poder atender las necesidades de esta persona que estoy cuidando, ¿sí? Ese sueño es extremadamente importante y por eso creo que lo protegemos muchísimo ahora que hablamos de hábitos y rutinas y de qué cosas debemos mover, qué cosas son flexibles, qué cosas no son tan flexibles, No. y el sueño es una de ellas que no debe ser flexible, ¿sí? Porque nos Innegociable. brinda, exacto, nos brinda demasiadas, nos aporta para nuestro día a día, pero también para poder asumir y responder ante todas las necesidades y todas las cargas emocionales, laborales y personales que nos permitan en el día poder tener una buena relación con el otro, porque incluso eso también afecta a la emocionalidad y en cómo me levanto yo y saludo al otro. ¿Sí? Hoy dormí muchas horas o dormí las horas suficientes y me levanto buenos días, brilla el sol, es maravilloso todo, o dormí poquito, buenos días, porque amaneció ya tan rápido, no quiero irme todavía, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros también reconocer la importancia de ese sueño, ¿sí? Ahora creo que es importante también que hablemos de las estrategias, ¿sí? De que pues estamos pasando en momentos de cambio, ciclos de cambio, creo que lo hemos repetido bastante también en este momento, pero también es importante que estos espacios pretenden y, por ejemplo, estas estrategias que tenemos quieren aportar a estos cambios que estamos desarrollando, a que creen las personas nuevas rutinas y las personas que tenemos ya las rutinas instauradas, pues que nos las replanteemos, que miremos qué estamos haciendo, cómo podemos reorganizar el tiempo para que nos alcance para muchas otras cosas que queremos hacer. Ahora, pensando en esto que se nos está ofertando también, que muchas universidades están dando cursos gratis, que tenemos que aportar tiempo para el ocio y el tiempo libre, o que queremos, por ejemplo, voy a cambiar la habitación de espacio, voy a cambiar el comedor, voy a pintar, porque muchas personas también dentro de la cercanía dicen, no, pues este es el momento, no había pintado la casa, pero tengo el tiempo, ¿sí? Entonces también es poder brindar estrategias para que todo eso que queremos hacer, estas nuevas actividades, estas nuevas posibilidades, también entren dentro del campo de la rutina, ¿sí? Y que queremos que esto no solamente sea mientras estamos en el momento del COVID, sino que esto también nos permita establecer rutinas a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? De que en algún momento hemos pensado, no me alcanza el tiempo, y no solamente es ahora en momentos de COVID, sino mucho antes, podamos decir, bueno, ¿por qué no me alcanza? ¿Qué puedo hacer para que me alcance? ¿O qué cosas estoy haciendo que no me están permitiendo alcanzar esos objetivos que tengo? ¿Sí? Por eso es muy importante que manejemos el tiempo y en la búsqueda de estos hábitos y estas rutinas podamos tener en cuenta que primero la organización es supremamente importante. Organizar todo lo que tengo que hacer durante la semana y seleccionar, hacer un checklist de qué tengo durante la semana que hacer, ¿sí? Y incluso debemos colocar las actividades que hacemos rutinarias y que son de la vida diaria, porque las actividades de la vida diaria son extremadamente importantes y nos gastan un tiempo, ¿sí? Y a veces decimos, no, yo mañana voy a lavar la ropa, voy a organizar la nevera, voy a cambiar tendidos, voy a hacer muchas cosas y se nos olvida que también tenemos que sacar tiempo para bañarnos, para vestirnos, para desayunar, para el almuerzo, para la comida y a qué horas me voy a acostar. ¿Sí? Entonces es supremamente importante siempre que durante la semana organicemos cuáles son las actividades que se repiten, que generalmente son las actividades de la vida diaria, qué actividades son temporales y qué actividades son específicas para la semana. ¿Sí? Por ejemplo, yo este miércoles tengo que ir al médico, ¿sí? Y las tengo que ir ajustando semanalmente y esa organización a mí me permite determinar los tiempos que voy a ejecutar para esa semana. Uno lo puede hacer semanal, lo puede hacer mensual, pero también lo puede hacer diario, ¿sí? Y ese es a lo que vamos al segundo punto, que es la anticipación. Poder sentarnos un día antes, 2 días antes y decir, bueno, tengo tantas actividades, las voy a organizar de esta manera, las voy a hacer un lunes, un martes, un miércoles, las voy a dedicar tanto tiempo, pero también voy a organizar de tal manera que me permita a mí disminuir los tiempos de ejecución. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo muchas actividades para el lunes,
que son inaplazables, empiezo a jugar con el tiempo, ¿sí? Entonces, hoy, si yo me baño generalmente en 15 minutos, hoy me voy a bañar en 10, ¿sí? Y empiezo a organizar el tiempo de tal manera de que estas actividades puedan ser ejecutadas en ese día. Y ahí vamos con la estrategia número 3, ¿sí? Que es poder tener constancia. Las actividades, para que sean una rutina, tienen que tener constancia, ¿sí? Debemos hacerlas de una manera frecuente, siempre tener un horario, y es, por ejemplo, lo que nos sucede cuando ingerimos un medicamento, ¿sí? Que a veces los medicamentos son vitales, son esenciales, y necesitamos consumirlos, y día a día tenemos que primero poner una alarma, ya después el cuerpo mismo no lo va pidiendo, que es, por ejemplo, cuando tenemos la sensación de hambre o la sensación de sueño, que el cuerpo ya se programa para decir, a las 12 ya tengo hambre, y uno se pone a pensar y dice, uy, ¿por qué tengo hambre? Y mira la hora, mira el reloj, y claro, es que ya se acerca la hora del almuerzo, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros esa constancia, que el cuerpo mismo pueda y logre anticipar esas actividades. Y eso sucede con el medicamento, por ejemplo, que lo estaba mencionando, y es, por ejemplo, nosotros generalmente tenemos un medicamento que nos tomamos en la noche y lo ponemos siempre antes o después de una actividad de la vida diaria. Entonces, me cepillo los dientes y me tomo la pasta, ¿sí? O me voy a cambiar la pijama, me voy a poner la pijama y me tomo la pasta, ¿sí? O siempre que me levanto, voy por mi vaso de agua y aquí está mi medicina para tomar, en caso de que tengamos que tomarla en la mañana, ¿sí? O siempre después de los almuerzos, porque esto a nosotros nos permite tener una constancia y poder hacer que esto se vuelva rutina, y después de un tiempo se vuelva un hábito, y ya no lo vamos a olvidar tan fácilmente. Y eso nos permite a nosotros crear horas específicas para desarrollar las actividades, pero también un tiempo en el que nuestro cuerpo pueda memorizar, esa memoria de trabajo de la que tú hablabas, pueda memorizar esto que yo tengo que hacer diariamente, y ya no tenga que estar pensando en eso, sino que se vuelva automático. Otra de las cosas que es supremamente importante, y sobre todo en este tiempo, es poder delegar, ¿sí? Tener funciones claras, a qué me dedico yo en el día, qué cosas pueden hacer los otros también para ayudarme a mí o para ayudarnos a todos, en el caso, por ejemplo, del cuidado de la casa, o cuando tenemos a una persona a nuestro cargo que tengamos que cuidar, ¿sí? En el caso de ser un cuidador, y cómo podemos empezar a delegar, bueno, tú pónmele un cuidadito allí, yo ya vengo, voy a almorzar con tranquilidad, por ejemplo, ¿sí? O bueno, hoy yo lo voy a mover, ahorita me ayudas si lo mueves tú, o lo ayudamos si lo movemos los dos, en caso, por ejemplo, digamos que tengamos una persona que sea completamente dependiente y que tengamos que hacer transiciones para evitar las escaras, los enrojecimientos, para evitar ciertos puntos de presión, y que pues ahora que tenemos ayuda podemos generar un nuevo rol de acompañamiento que puede facilitar las cosas, pero también puede entrelazar y generar nuevas relaciones de empatía, que son supremamente importantes. Hay una cosa muy importante, y es que en este delegar roles es cuando nosotros hablábamos al principio de mirar las potencialidades del otro, de cómo el otro puede ayudarme desde su quehacer, pero también desde su aprendizaje como tal, de qué puedo hacer. Por ejemplo, los niños, dependiendo de la edad, pueden ayudar a barrer en las actividades del hogar. Pueden ayudar a barrer, a doblar la ropa, a organizar los espacios, ayudar a servir la mesa, por ejemplo, cuando vamos a comer. Entonces, bueno, tú colocas los individuales, colocas los platos o los vasos, y llamamos a las personas para que comamos todos, ¿sí? En caso de que tengamos niños. Incluso los adultos mayores también lo pueden hacer, y las personas en situación de discapacidad también. ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que aprender a delegar, pero también tenemos que aprender a delegar teniendo en cuenta esas facilidades que tiene el otro, y que a nosotros nos van a generar calma, pero también nos van a generar más tiempo, ¿sí? Y tiempo lo menciono es en condición de poder disponer de ese tiempo para cuidarme, para descansar, que también es supremamente importante, o incluso para relacionarme con el otro, ¿sí? En este momento creo yo que estamos corriendo tanto en el tiempo, que a veces no nos alcanza ni siquiera para sentarnos un rato a ver televisión con el otro, porque estamos trabajando. O porque como tenemos todo el día los niños en casa, pues obviamente los niños demandan un cierto interés por parte de nosotros
los adultos, que hace que pues obviamente no tengamos tiempo para descansar y eso es importante, ¿sí? Claudita, a mí me parece, perdóname, importante meter allí el tiempo para, como tú dices, la socialización, pero como toca virtual, sacar el tiempo para las personas con las que más estábamos cerca, ya sea amigos, familia, los primos, los abuelos, los tíos, porque a veces con esa carga también laboral o de cuidado y de multitareas y multioficios en los que estamos todos en este momento, ese espacio dentro de las rutinas hay que también dejarlo como fijo, darle ese espacio y respetarlo en el momento que mejor le queda a cada uno. Sí, claro, claro. Esa parte de la interacción social no podemos perderla. Esa parte de poder pensar en el otro a pesar de la distancia también es supremamente importante porque nos da a nosotros también tranquilidad, ¿sí? ¿Cuántas personas tendrán a sus papás lejos porque están en una casa diferente a la que uno vive? Y uno está pensando en función de si tendrá todo, si necesitará algo, cómo estará, si se encuentra enfermo, si se está tomando el medicamento, ¿sí? Que son cosas que sí, afortunadamente estamos en un momento virtual, en un momento en el que estas herramientas nos han facilitado y nos han acercado, pero también nos permiten a nosotros tener un buen desarrollo. Mira que ahora pensando en lo virtual que estamos, también es importante tener, si se nos olvidan mucho las cosas y queremos tener un hábito, una rutina, utilizar los cronómetros, los temporizadores, las agendas del celular, porque esto también nos ayuda, como ellas tienen unas alarmas y apenas estoy creando mi hábito y mi rutina, pues nos permite a nosotros tener un llamadito, ¿sí? Tener algo que nos dice, ay, sonó, ya me toca irme a bañar, o ya me toca irme a almorzar, o A ya tengo dormir. que terminar el trabajo, sí, exacto, ya me tengo que ir a acostar a dormir. Así como ponemos la alarma para levantarnos, también podemos poner alarmas para todas las actividades mientras las aprendemos, mientras se nos vuelven hábito, ¿sí? Es importante que actividades del autocuidado, actividades que mejoren la salud, que mejoren la autoestima, la autoimagen, esas no se modifiquen, que esas siempre queden fijas en tiempos fijos, que queden en horarios establecidos y que sí habrán unos días en que podamos moverlos y que podamos ser flexibles, porque lo que decíamos, esto no es tan psicorrígido, sino que entra la flexibilidad, esos horarios tiendan siempre a ser horarios muy cercanos a la realidad, a lo que siempre habíamos planeado, o no se muevan, como son la alimentación, tratar de no mover eso porque fisiológicamente pues vamos a tener también unas dificultades, el cuidado personal, que es el baño, la higiene oral, ¿sí? Y el sueño, que son tres elementos supremamente importantes para que nuestra energía vital y nuestra energía y nuestra disposición a los quehaceres de los días siguientes, pues todavía se conserven a lo largo de la semana y que no terminemos el viernes como si ya no quisiéramos nada más y por fin llegó el fin de semana porque vamos a descansar, ¿sí? Determinar un tiempo para cada actividad es supremamente importante. ¿Cuánto me gasto yo haciendo una actividad? ¿Cuánto voy a disponer yo para una actividad que es temporal o que es transitoria? ¿Y cuánto le voy a dedicar también a las actividades de ocio, tiempo libre, juego? Y en eso incluyo el estar en los medios cibernéticos, el Instagram, el Facebook, cuánto voy a estar yo en las redes sociales, Importante. que también a veces nos absorbe bastante y se nos pasa el tiempo y ay, yo tenía que hacer otra cosa y ya no la pude hacer. Entonces sí es importante que determinemos tiempo. ¿Cuánto voy a gastar para cada cosa? Y qué tan importante va a ser en el día ese tiempo que yo le voy a dar a esa herramienta, ¿sí? Hay algo que sí quiero reforzar bastante y es que tenemos que tener aceptación. Y es, si lo logramos, chévere, felicitarnos, celebrar que logramos esa rutina, que logramos ese hábito, pero cuando no lo logramos también aceptar de que podemos planearlo para otro momento, de que podemos, bueno, hoy no lo alcancé, pero mañana de pronto sí, que de pronto fue muy difícil lo que me había pensado porque quería pintar la casa en una semana, pero no lo logré y de verdad se gasta un mes, y poder generar subtareas a las tareas grandes, a las tareas macras, para que esos objetivos se puedan ir creando, se puedan desarrollar durante esta planeación que tú tienes, ya sea mensual, sea diario o semanal, como lo habíamos hablado. ¿Sí?
Ahora que estamos en el teletrabajo, ahora que estamos con las clases virtuales, es importante que nosotros siempre tengamos unos espacios para trabajar. No es lo mismo estudiar en un comedor o estudiar en un escritorio, Espacio. las personas que Mm. tienen estudio, poder estar en ese estudio para realizar sus actividades laborales o académicas, a estudiar en la cama, ¿sí? Porque entonces nuestra mente y nuestro cerebro va a determinar que esos dos espacios son contradictorios, o descanso o trabajo, o activo o desactivo mi energía para realizar las actividades, y siempre tiene que haber un espacio propicio. Si voy a estudiar, pues el espacio tiene que tener buena iluminación, debe contar con una silla donde yo pueda colocar el computador, el cuaderno, los materiales que voy a necesitar, pero también si voy a comer, pues obviamente tratamos de que sea el comedor, ¿sí? Que podamos socializar con nosotros. Si nos vamos a bañar, pues solamente lo podemos hacer en el baño. Las personas que tienen patio grande, pues muchas veces también lo han utilizado, sobre todo cuando tenemos el cuidado del otro, pero que sepamos que ese es el espacio del baño, ¿sí? Porque eso a nosotros también nos va a permitir establecer esos hábitos y esas rutinas de una manera más saludable, ¿sí? Importantísimo tener un espacio y siempre como ponerlo en mayúscula y en negrita el dormir. Ese espacio de dormir siempre tiene que estar allí, fijo, descansar, tanto para el cuidador como la persona que está siendo cuidada. Es importante el descanso, y el descanso viene a partir del sueño, ¿sí? Estas actividades y estas estrategias que hemos planeado no solamente están puestas para ciertas edades o ciertos ciclos vitales, sino que son para todos, y que podamos reestructurarlas y que podamos organizarlas dependiendo de la necesidad, ¿sí? No, pues esto es, digamos, algo general que podemos desarrollar y que entran dentro de un proceso de flexibilidad, que dentro de sus procesos, lo más importante en ese hábito y esa rutina es que generen tranquilidad, ¿sí? No sensación de qué voy a hacer mañana, no tengo planeado nada, y empieza a generarse otros procesos diferentes, La ¿sí? ansiedad. Y Ujú. esta rutina y este hábito nos da es tranquilidad, ¿verdad, Diana? Sí, la idea es minimizar niveles también de ansiedad, anticipándonos en lo posible y en lo que podamos a esta organización. Y creo que un horario donde las personas lo quieran o lo puedan hacer, hay gente que es manual, que es el papel y el lápiz, en Excel, de diferentes formas se puede organizar el tiempo y hacerlo tanto para el cuidador, y también puede ser en doble vía a la persona a la que se cuida. Sí, también hacerle un horario con su rutina, su organización, con los elementos importantes que hemos mencionado, del dormir, su alimentación, el deporte o un ejercicio, si lo tiene un proyecto personal o estudio, y el ocio y la socialización. Sí, es muy importante, es verdad. Bueno, hasta aquí hemos llegado a unas pautas de lo que es ser y cómo cuidar la salud a través de la organización del tiempo que nos imponen ahora esta época de COVID, y que también queremos que sea amplia para el Ujú. post-COVID, digámoslo así, y que nos permita Ok. también generar nuevas formas de pensarnos cómo estamos viviendo el día a día, nuevas formas de pensarnos cómo estamos planteándonos y cómo queremos vivir esta transición, acompañados de nuestras familias, acompañados de nuestros seres queridos. Y pues hemos recibido algunas preguntas desde diferentes partes del país, y en la medida en que pues tengamos tiempito las vamos a ir respondiendo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, ahorita aquí está la primera pregunta, la voy a leer. Nos llega la pregunta por WhatsApp. La pregunta es: ¿cómo ser mamá y hacer teletrabajo? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil. Sí. Eh, es un trabajo de tiempo completo ambas, ¿sí? ¿Por qué lo digo? El teletrabajo demanda muchas cosas, y tenemos que organizar los tiempos, porque yo tengo que trabajar prácticamente en el mismo horario en el que mi hijo o mi hija estudia, ¿sí? Y tenemos que empezar a jugar con lo que son las flexibilidades. Eh, yo creo que a muchos de los padres de familia les hemos recomendado dialogar con los colegios, porque son de pronto los más flexibles en este momento, dialogar con las instituciones educativas en las que contamos, para generar tiempos de realización de actividades que permitan el espacio para poder teletrabajar, pero también para cumplir el rol de mamá, ¿sí?
sí es importante que como esos dos espacios se comparten, digamos, en la misma parte, es como organizar También es importante, como Claudio le estaba comentando, dedicarle tiempo tanto a la función de mamá como al teletrabajo. Dedicarle tiempo solamente al juego con los niños y así también, por ejemplo, determinar un horario donde los niños saben que la mamá va a estar con ellos, va a jugar, va a hacer actividades con ellos y que ellos sepan que ese es su tiempo, porque no lo pueden demandar todo el día, todo el tiempo. Ellos también se pueden en ese momento cooperar, ser coworkers, todos somos un equipo. Si mira, tiempo de juego, vamos a hacer este tiempo, pero en ese tiempo mamá no puede estar contigo, no te puede acompañar, necesitamos que nos dividamos los trabajos, tú lo vas a intentar hacer solo, lo que no puedas me lo muestras después o cuando termine yo te ayudo. Mamá, mira, Santos se comunica con colegio, mandaron un correíto, mira, no lo pude enviar, tuvimos un problema, pero lo organizamos de esta forma. Creo que aquí la flexibilidad entra a jugar un papel muy importante y como le estaba mencionando Claudia, mantener la importancia de los tiempos y incluirlo en la planeación, porque es muy importante. El niño también le va a dar mucha tranquilidad, seguridad, tener solo ese espacio para la diversión, la atención, pero también saber que puede cumplir e intentar hacer sus obligaciones y más bien que después mamá pueda supervisar un trabajo. Así el chico se equivoque, mande mala tarea, no se pudo conectar, así poco a poco él también va aprendiendo a resolver esas dificultades y si pues, se puede tener un apoyo en familia con otra persona que está acompañando a los niños, pues va a ser también importante. Bien. Mientras que tenemos nuevamente el contacto de Claudia, seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos llega por WhatsApp es ¿cómo quedan las pausas activas dentro de esta situación o contexto de COVID-19 en el teletrabajo, en la situación que estamos viviendo ahora? Esa es la siguiente pregunta. Las pausas activas son muy importantes. Nosotros podemos hacer pausas activas de diferentes formas y creo que podríamos aquí dividirlo entre las pausas activas de los niños y las de los adultos. Es importante cortar. Yo creo que el cerebro tiene un tiempo vital de atención para cualquier actividad que es de 45 minutos. Ese es un reloj biológico. La atención no dura más de 45 minutos en cualquier adulto, porque se desarrolla un minuto por año, pero llegamos a los 45 máximo. De ahí para allá no aumenta. ¿Bien? Entonces, cada 45 minutos es importante hacer un pare, así sea de 10 segundos, depende si tenemos con otra reunión, hacer un pare por un café, pararnos por algo, tomar algo, ¿m? Y hacer unas pausas después de jornadas de 2 o 3 horas, o 4 máximo, sí, de más o menos media hora, en donde podemos aprovecharlo incluso para tareas que tengamos pendientes y que podamos realizar también en familia. Es importante tender también al estiramiento, los músculos, la postura. Es importante que cuando nos sentemos a trabajar, los pies siempre estén tocando el piso, porque es una postura ergonómica que nos ayuda a evitar lesiones o tensiones musculares, porque empieza a aparecer el miquito montado acá, el dolor en el cuello, tortícolis, dificultades o dolores musculares por una mala postura. Entonces, buscar incluso videos de
estiramientos corticos de 10-15 minutos y hacer esos ejercicios en familia, con los niños, involucrarlos para generar un poco de dinámica y en torno a ello girar a un momento incluso cálido y de compartir. Pueden ser temas importantes, pero las pausas activas son claves, son muy relevantes en ese momento de COVID-19 y el teletrabajo y el estar en casa todo el tiempo. Nos llega una tercera pregunta y es ¿cómo hacer para los espacios que no desaparecieron? Por ejemplo, en este momento los espacios no han cambiado. Los espacios, como también lo había mencionado o lo había dicho Claudia, son exactamente los mismos, entonces habrá que darle creatividad a ese cambio de rutinas y adaptarlos para muchas cosas. Los adultos pueden convertir el patio, la cocina, las botellas o las latas de Coca-Cola para hacer entrenamiento físico, para hacer ejercicios. Y yo creo que en ese momento la transformación es importante. La transformación y el uso creativo de lo que antes era una silla, lo que antes era una lata, entra a tener un montón de funciones importantes en este momento y permitirle el acceso imaginario también y la riqueza de este otro mundo para ese tipo de trabajos en este tiempo de COVID-19. Recuerden mantener la importancia del buen dormir. Llegó Claudia. Sí, qué pena. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, yo completé un poco la última respuesta que estábamos trabajando y si quieres leer la última pregunta, por favor. Sí, claro. La última Gracias. pregunta que nos hacen es, ¿cómo hacer que los espacios de las familias se conserven y no desaparezcan en épocas de coronavirus, de COVID-19? ¿Sí? Es importante y es supremamente afianzar en este momento lo importante de hacer un hábito y una rutina de la creación de los espacios para que siempre podamos tener un espacio o un tiempo para cuidar de nuestra familia, ¿sí? Para que esto que nosotros hacemos a diario, que es momentos tan pequeños, momentos tan importantes, como por ejemplo el desayuno, poderlos conservar en familia, ¿sí? Momentos, digamos, en la noche, un fin de semana o un día en el que nosotros podamos no estar teletrabajando o no estar buscando de pronto un sustento para trabajar, podamos delegárselo a ver una película en familia, a cocinar juntos, a hacer actividades nuevas en las que podamos desarrollar ese vínculo y que eso no se pierda y que se conserve al contrario de perderlo lo fortalezcamos. Y esto hace que nosotros en ese hábito y en esa rutina podamos establecer tiempos, ¿sí? Por eso es importante como hacer un checklist de qué quiero el día de hoy, qué planeo para el día de hoy, cómo lo voy a desarrollar, cuánto tiempo voy a invertir en esto, pero también después de que yo termine todo eso y haya cumplido con ese checklist, cómo voy a hacer para que ese tiempo también lo pueda invertir en tiempos de calidad para la familia. Bien, Claudia, muchas gracias. Creo que hemos llegado al final de este tercer encuentro virtual con ustedes. Agradecemos inmensamente los comentarios y retroalimentaciones que nos han hecho llegar. Creo que eso estrecha nuestra comunicación, que es el objetivo de esos encuentros. Bueno, le damos las gracias a la estrategia que lidera Consentidos de la Consejería Presidencial para la participación de personas con discapacidad, sus cuidadores y sus familias, en alianza con Humanity Inclusion y la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Muchas gracias, esperamos vernos nuevamente pronto. Hasta luego.